Te quiero hacer otra pregunta y esta pregunta va más dirigida para aquella persona que está escuchando esta entrevista y está con la duda de si vale la pena confiarte concretamente su voto, ¿no? Y ahí vos decías hoy, ¿cómo voy a negar, hablando de la filosofía de construir sobre lo construido, ¿no? Y bueno, un poco ya respondiste a esto, pero puedes ir de una forma más puntual. Decías, ¿cómo voy a negar estas mejoras que hubieron en Oberá, por ejemplo, a nivel turismo, a nivel aguas cloacales, etcétera, etcétera? Entonces, esa persona tal vez esté escuchando y diga, entonces, ¿y qué? ¿Por qué votarte a vos? O sea, ¿qué tenés vos de diferente a otras personas que estuvieron o que están, tal vez, o principalmente que estuvieron, que lograron hacer cosas buenas, según lo que vos mismo, según tu propio, tu propio discurso ahora? Entonces, ¿qué le dirías a esa persona? Bueno, en principio, esta desesperación que me caracteriza de toda la vida, de hacer por la sociedad, el colectivo social. Es mi naturaleza, eso yo no lo puedo evitar. Y que, como Siempre estoy dijiste, es tratando, perfectamente comprobable. claro que es absolutamente comprobable. Eh, no, no le veo mucho sentido al vivir de otra manera, no le encuentro. Entonces eso me genera como una desesperación por el hacer, ¿no? Pero por el hacer en forma inteligente. Y aparte, el tema es que una de las cuestiones que yo planteo, por ejemplo, es que sobre lo hecho, no desentenderme de los actores que tuvieron que ver sobre lo hecho, pero el tema es sobre lo hecho, cómo mejorarlo, tenés que tener la mirada del que lo hizo también. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo no voy a estar en la gestión negando a los que ya estuvieron, sino tomándolos. O sea, podrán ser parte de la gestión en la cual yo tenga la responsabilidad, si también quieren, como yo, mejorar inclusive lo que ellos mismos han hecho, por ejemplo. ¿Ah? Pero aparte está todo lo otro que a mí no me preocupa una sola parte también de Oberá, que eso a veces parecería que fuera una característica. O sea, para mí, como en cualquier cosa, acostumbrado a las construcciones colectivas, la optimización de los recursos materiales y humanos son fundamentales. No sobra nadie ni falta nadie. Somos todos y todas. Entonces, cuando uno habla de la sociedad, tiene que ver el total del colectivo social. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esos recursos que de golpe son finitos, bueno, los podamos optimizar y que con los recursos materiales humanos que tenemos en la sociedad hogareña, bueno, podamos ir logrando que eso cada vez se empuje más hacia arriba. Esa mirada ya es una mirada que tiene una profunda mirada social también, y que hay cuestiones en ese sentido que muchas veces falta atender. O se atiende un lugar o se atiende otro. Mi idea es ir atendiendo la totalidad. Porque además, si hay algo que me demostró la vida y como he visto en la historia, las sociedades que más han crecido, es la que no han dejado fuera a nadie. Entonces, hay que ir generando los puentes necesarios en todo el extracto social para que vaya permitiendo eso, que eso sea un mecanismo también de optimización de recursos. Y ejemplos concretos, para que se entienda a qué me refiero con esto. Cuando vos tenés ciertos sectores de la sociedad donde están en conflicto, ahí volvemos a lo que es la diferencia entre tratar en la prevención y de después sobre pagar las consecuencias de no atender a tiempo. Todo ese disturbio social que se da por falta de atención termina generando costos enormes para la sociedad. En cambio, si uno está permanentemente atendiendo eso, pero no atendiendo en el sentido de desangrando el Estado,
sino atendiendo para que eso no genere cada vez un problema mayor y termine generando justamente la consecuencia. Los pocos recursos o los recursos que hay se tienen que redistribuir en forma que no permite el desarrollo integral de la ciudad. Entonces, desde el Estado, ir encontrando los puentes necesarios para estar siempre muy atento a toda la problemática social y ir usando esos recursos en prevenir para que no suceden cosas y en ir mejorando en términos integrales para que después eso repercuta en poder optimizar muchísimo más esos recursos. Entonces ahí sí rinde mucho más lo que es el erario público para el desarrollo del colectivo social. Eso se hace en forma planificada, eso se va interactuando mucho con la sociedad. Yo creo que justamente la gestión tiene que ver un ida y vuelta muy, pero muy fluido con las distintas formas de organización que hay en la ciudad obereña. Eh, un concejal, mucho que menos un intendente, menos que menos un intendente, pero un concejal tiene que estar permanentemente imbuido en esa realidad que pasa en todo el territorio obereño. Eh, y, perdón, dice que no es posible cargar. Me parece que, eh, bueno, ahí puse a grabar de nuevo. Te decía, eh, el, un concejal no solamente tiene que estar imbuido y conocer la realidad, sino que tiene que estar atento a cómo ir justamente buscando los caminos para optimizar los recursos y ver cómo hacemos para que en esos sectores de la sociedad cada vez haya menor problemática, que además genere una atención de lo público hacia ese lugar, pero que además eso se transforme de una situación donde hay un problema en una solución que genere y aporte a la solución colectiva. Hay, por ejemplo, una de las cuestiones que yo planteo que tiene que estar siempre en la mirada de la organización política, la integración de distintas áreas. Eh, vos no podés imaginarte una situación vinculada estrictamente al deporte sin estar vinculado a la cultura, sin estar vinculada a alguna cuestión de otra área del cronograma de la organización del municipio, del organigrama, perdón. Este, vos decís, esto corresponde a desarrollo social. Bueno, pero desarrollo social tiene que ver también con el deporte, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con el departamento de finanzas. Digo, hay que trabajar por áreas las distintas situaciones en cada lugar del territorio. Bueno, eso desde la municipalidad yo creo que ahí también hay una mirada que podría aportar mucho para interacción integral en distintas partes que termine unificando la optimización de los recursos en forma de soluciones colectivas hacia los distintos barrios, los distintos lugares donde pueda haber alguna problemática mayor que en otros lados, por ejemplo. El hecho de optimizar los recursos materiales y humanos en un municipio es tener un conocimiento cabal de lo que pasa en la totalidad de tu municipio y una planificación y una idea de cómo ir resolviendo ciertas cuestiones en forma de áreas para que eh, todos los recursos que uno tenga desde el Estado pueda ponerlos en armonía y en forma eh, no me sale la palabra ahora, pero en definitiva, no digo concatenado, pero sí que cuando vos vas a abordar una situación, que la abordes integralmente, no desde un solo, acostumbrarnos a que la administración la optimización de los recursos del Estado también tiene que ver en abordar integralmente cualquier circunstancia que se genere en una localidad, en un lugar o en varias localidades a la vez.
La lógica de la atención integral, esa es la optimización de los recursos. Y cuando hablo de la utilización de los recursos humanos, también no me refiero solamente a quienes trabajan en la municipalidad, por ejemplo, sino a las personas de la sociedad. Optimizar los recursos humanos tiene que ver con eso también. Hay muchísima gente en la sociedad que está dispuesta, que ya está organizada para mejorar algo, pero además que está dispuesta a interactuar con el Estado para mejorar muchísimo más. Y yo creo que hay un cierto divorcio, de alguna manera, en la sociedad, donde eh, hay una lógica de los punteros que trabajan directamente, de algunos que en lugar de ser eh, interlocutores con esta misma vocación, digamos, de compromiso con la sociedad, también tienen el mismo problema que aquellos dirigentes que les gusta poner el sello y no reconocer lo que hicieron los demás. Eso también pasa en algunos lugares de organización territorial del municipio. A mí me parece que lo que hay que hacer es ir viendo dentro de las distintas organizaciones sociales los que realmente están dispuestos a articular con el Estado para lograr mejorar mucho más eso y que trascienda a la individualidad o los intereses más mezquinos tal vez de algunos, que muchas veces termina siendo así. Hay ciertos actores que por esa mezquindad no permiten tal vez el mejor desarrollo de cierto sector de Oberá. Y eso también falta un poco de ida y vuelta, de atención más puntual, de una presencia muchísimo más eh, cotidiana de los dirigentes en el territorio, de aquellos que tienen la responsabilidad de administrar lo público en los distintos lugares. Por eso yo creo que como concejal, una de las cosas que también aportaría permanentemente y mucho es a ese permanente contacto en todos los sectores, que no son sectores elegidos, sino de todos los sectores. O sea, tanto sea hablar en los barrios con las comisiones vecinales, como tanto sea en la Cámara de Comercio, como en la Cámara de Turismo, como en los sectores empresariales, en todos los lugares el concejal o los concejales tendríamos que estar mucho más presentes, porque con ese conocimiento, con esa mayor percepción de lo que está pasando realmente, vos tenés una percepción mucho más clara de los recursos Claro. que también tenés como para poder decir, bueno, con todo esto, ¿qué podemos hacer? ¿Y qué Porque se si no, te necesita le errás en el realmente? diagnóstico, ¿eh? Cuando vos tenés que administrar lo público, tenés que tener un claro diagnóstico, porque si no, administras mal. Claro. Y eso es estar permanentemente, no solamente leer, saber, leer la carta orgánica, que eso es lo más fácil. El tema es tener el tacto de la situación social, económica, material y humana real en tu municipio para después con eso, y además con todas esas cuestiones que uno puede ir trayendo desde otros lugares, decir, bueno, con esto podemos hacer mucho mejor o podemos optimizar mucho mejor todos los recursos que tenemos. Pero Claro. ese estar ahí permanentemente, ese caminar permanentemente la ciudad en la cual vos tenés la responsabilidad de ayudar a que sea mejor, es fundamental.